Amigos de la Tarde. Esta mañana Amigos de la Tierra y Justicia Alimentaria ha presentado un informe que alerta sobre la contaminación de los microplásticos en la tierra, en nuestros campos, que por otro lado tiene graves impactos en nuestra alimentación y en nuestros ecosistemas. Vamos a conocer más datos sobre este informe que se titula Plastívoros con Adriana Espinosa, que es responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra. Adriana Espinosa, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, muy bien por decir algo, porque después de leer este informe, la verdad es que uno se queda un poco acongojado, ¿no? Por esa presencia de plásticos que hasta ahora conocíamos en los océanos, pero que ahora también ustedes han descubierto que están en otros escenarios, ¿no? Como por ejemplo el campo. Sí, la verdad que yo tengo que decir que cuanto más investigas estos temas, más te deprimes. De hecho, el título del informe es muy ilustrativo. Dice, bueno, es el ingrediente más secreto o más tóxico de tu alimentación, y es que comemos y bebemos plástico cada día. Es una realidad que tenemos que conocer para poder abordarla, ¿no? Antes que nada. ¿Qué datos dan ustedes en este informe? Pues mira, el dato más alarmante es precisamente ese, la presencia de microplásticos. Microplásticos son partículas de plástico que miden menos de 5 milímetros, pero que son muy impactantes en la Tierra. Y es que hay un dato que más o menos conocíamos, que es la contaminación en los océanos, ¿no? Entonces, si tomamos como referencia la contaminación en los océanos, que las Naciones Unidas estima que hay más de 51.000 millones de partículas microplásticas en los océanos, en el agua, pues lo que el informe revela es que la contaminación en la Tierra podría ser hasta 23 veces más alta, 23 veces más alta que la de los océanos. Y que, de hecho, en torno al 80% de los microplásticos que hay en los océanos viene de la contaminación de la Tierra. Con lo cual son datos que demuestran lo alarmante de la situación y lo masivo de esta contaminación. Bueno, pues sí, ya estábamos alarmados desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Con esos vídeos en los que se ve plásticos en el fondo de los océanos, que obviamente afectan a la fauna de esos océanos, de esos mares, ahora mucho más alarmados por estos otros microplásticos que están en la Tierra. Por cierto, ¿de dónde proceden esos microplásticos? Pues mira, para hablar de este tipo de contaminación podemos hablar de dos tipos de fuentes. Una de ellas son las fuentes directas, que son los plásticos que se utilizan de manera directa en la actividad agrícola y ganadera, ¿no? En España, digamos que se utilizan más de 220.000 toneladas de plásticos en la actividad agrícola y ganadera cada año. Por hacerlo más visual, sería como si en toda esta actividad se utilizan unos 40.000 millones de bolsas de plástico, que extendidos serían el espacio que ocupa la Comunidad de Madrid. Y estos plásticos, pues, ¿dónde están? En los invernaderos, en los sistemas de riego, en los impermeables y demás, ¿no? Hay muchísima cantidad de plástico que se utiliza en la actividad agrícola. Sin embargo, creemos que la fuente más importante por volumen es la indirecta, que son los lodos de depuradora. Son los lodos de depuradora que se utilizan como fertilizantes en la actividad agrícola. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, pues los lodos son un producto que se genera cuando depuramos las aguas residuales, es decir, las aguas de la actividad doméstica, de la actividad industrial, ¿no? De la propia lluvia. Llegan a esas plantas de depuración y se limpian. Bueno, pues un producto que resulta son esos lodos. Las aguas que estamos diciendo de la actividad doméstica industrial vienen cargadas de microplásticos, tienen toneladas de microplásticos, y estos microplásticos pasan a los lodos. La mayor parte de estos lodos se composta porque tiene una cantidad importante de materia orgánica, se hace abono y se utiliza como fertilizante. Y ahí es donde llegan a los suelos de la actividad agrícola. Es decir, que es una especie de círculo, ¿no? En el fondo llegan al final también a nuestros campos, pero en cierto modo también llegan a nuestras mesas y a nuestro cuerpo. Sí, exactamente. O sea, al final es, como decíamos, nosotros estamos generando esa contaminación que luego al final estamos recibiendo a través de cómo. Bueno, pues el plástico entra en contacto con nuestro cuerpo a través de la piel, por el propio contacto con productos y con sustancias, por el aire que respiramos, que al final viene cargado de esas partículas microplásticas y nanoplásticas también. Y por último, por supuesto, por los alimentos que comemos, que al final absorben, los alimentos que se cultivan en estos campos absorben toda esa cantidad de plástico y nos la estamos comiendo. Bueno, pues una razón más para llevar mascarilla, en cierto modo, no solamente por el tema del coronavirus, sino por a ver si podemos así ponerle una barrera, ¿no?, a que respiremos esos nanoplásticos, ¿no?, que serían esas micropartículas plásticas, que por otro lado, recordemos, Adriana, obviamente afecta a nuestra salud.
Claro, tendemos a pensar, porque es parte de nuestra vida, que el plástico es una sustancia inocua, ¿no? Que no hace nada, que está ahí. Bueno, el plástico, por una parte, es petróleo, ¿vale? Con todo lo que conlleva de tóxico el petróleo en sí. Pero también son unas más o menos 4.000 sustancias químicas que se le añaden en la fabricación del plástico para darle las propiedades que conocemos, que sea flexible, que sea resistente, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas sustancias químicas, una parte muy importante son tóxicos, tóxicos muy conocidos. Hablamos de cancerígenos, hablamos de sustancias que producen enfermedades sexuales, enfermedades reproductivas, diabetes, cáncer, como ya he comentado. Y todo eso está en el plástico. Y todo eso, cuando tú ingieres esas partículas micro y nanoplásticas, entran incluso a interactuar a nivel celular con nuestro cuerpo, produciendo cambios que pueden ocurrir en el propio cuerpo nuestro a nivel de feto, en las embarazadas, en el feto que cuando aún no has nacido ya estás interaccionando con el plástico y bueno, y ocasiona una serie de enfermedades que ya se está asociando a esa relación. Tengo entendido que ustedes incluso han llegado a calcular cuánto plástico ingerimos de manera obviamente involuntaria a la semana. No quería decirlo porque te voy a deprimir un poco más. Bueno, pues si sirve para concienciar a la gente, digámoslo. Claro que sí. Pues mira, estamos ingiriendo lo equivalente a una tarjeta de crédito de plástico cada semana. Como si tú te la comes, te la cortas en cachitos. Sería como 5 gramos de plástico a la semana. Estos datos vienen de evaluar que consumimos unas 2.000 piezas de plástico cada semana, equivaldría a 21 gramos de plástico al mes y equivaldría pues a esa cantidad de una tarjeta de crédito en tu menú semanal. Bueno, de la misma manera que cuando vimos esos vídeos hace unos años en las que se veía plásticos en el fondo del mar y en cierto modo pues nos concienciamos, ¿no? Para empezar a reducir el número de plásticos que utilizamos en casa, cuando vamos a la compra y demás. Imagino que para parar esta situación también requiere de una concienciación ciudadana, pero también, por otro lado, de acciones por parte de aquellos que toman decisiones, ¿no? Políticos, empresas. ¿Qué peticiones les hacen ustedes a políticos y empresas? Pues mira, nosotras siempre decimos que la acción individual es muy importante, es fundamental, pero que sin un marco legal que lo ampare y lo haga efectivo, pues tampoco va a servir para mucho. Entonces, nosotros le exigimos al gobierno que adopte una serie de medidas que tienen que ir encaminadas a abordar el problema de raíz. Y el problema de raíz es la sobreproducción de plástico. Producimos demasiado plástico. Hemos visto que lo que llega al campo al final, al principio se genera en la actividad económica diaria, en la actividad diaria de las personas y de las empresas. Bueno, pues hay que reducir la cantidad de productos, hay que abordar todo el concepto del usar y tirar, que es el concepto en el que se basa nuestra economía. Hoy día los mercados, los supermercados están llenos de productos desechables, de usar y tirar, de envases que son superfluos. Bueno, pues hay que poner fin a eso y hay que apostar por envases que sean reutilizables, por la compra a granel. Hay que apostar por alternativas que no sea el producto plástico en sí. Ahora mismo el gobierno tiene una oportunidad que es que está reformando la ley de residuos, ¿no? para adoptar precisamente una directiva, entre otras cosas, la Directiva Europea de Plásticos, que está diciéndonos que tenemos que reducir la cantidad de plásticos que producimos. Entonces, nosotros tenemos una serie de medidas que deben incluirse en esta ley, que son eso, ¿no? Establecer medidas para reducir la cantidad de plástico que producimos, establecer medidas para favorecer la reutilización, por ejemplo, de los envases de bebidas. Hay un sistema que es el sistema de depósito y devolución de envases que había en España hasta no hace tantos años, que tú ibas a la tienda y devolvías el casco de la bebida y te daban un dinerito, ¿no? Bueno, pues pedimos que se instaure este sistema, que se ayude a la reparación de los productos y también, por último, pedimos que se clarifiquen y se garantice que las empresas que producen y venden plásticos cumplan con su responsabilidad, que no toda la responsabilidad caiga en el consumidor, que es el que al final tiene en su casa esa tarea ingente y a veces casi imposible de separar todos los envases y todos los envoltorios y saber qué va en cada cubo, ¿no? Bueno, vamos a abordar el problema de raíz
y vamos a hacerlo desde las instituciones que son las que tienen el poder o deberían tener el poder. Bueno, pues Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra, gracias por haber hecho este informe que han hecho entre Amigos de la Tierra y también Justicia Alimentaria y que han presentado esta mañana en Madrid, en la capital. Gracias sobre todo porque nos sirve para darnos cuenta de una realidad que a veces, obviamente, debido a la naturaleza de esos microplásticos, no llegamos a percibir, ¿no? Y esperemos, ¿no?, que entre todos podamos un poco enderezar esta situación. Gracias. Muchas gracias a vosotros por haceros eco y esperemos que poquito a poco vayamos cambiando las cosas. Esperemos, suerte. Gracias.